Hola, Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas. Dios los bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tener una pequeña charla con ustedes. Este audio es como si fuera una charla, pero no es una charla. En realidad es una enseñanza, pero no es tan grande, no es tan larga. Eso espero, pues. Es más que nada la explicación o una explicación de la carta de Pablo a los Efesios, y quiero grabarla porque ya tengo mucho rato que no les grabo nada, que no les envío audios, y es importante, yo creo. He estado indispuesto para hacer esto, así que hoy decidí hacerlo. Espero en Dios que nos bendiga y nos ayude y que todo salga bien. Bien, comienzo. Primero, verso 1. Voy a irles explicando esta epístola, esta carta, para que la entiendan claramente. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En este caso, también para ustedes, estén donde estén, en la parte del mundo que estén. Verso 2 dice: gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, o sea, el hacedor de todo, y del Señor Jesucristo, su ángel, o su cuerpo terrestre. Su cuerpo, pues, de carne, que se hizo de carne, resucitó, estando él en él. Bien, el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es que sean dos, porque dice Dios y Padre. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo creó. Así que cuando hablamos de allí de Jesucristo, no estamos hablando de Dios, sino Jesucristo, el Cordero, para que entiendan, el ángel de Dios. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde fuimos bendecidos? En Cristo Jesús, allá, en lugares celestiales. O sea, por medio de Cristo Jesús fuimos bendecidos, porque de Él salimos nosotros, de la palabra de su ángel, pues, porque Él fue el que creó todas las cosas. El Padre solamente creó su ángel, y a través de su ángel creó todas las cosas. Amén. 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que hiciera el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, o sea, delante de Dios. En amor, habiéndonos nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, según la gracia, para alabanza. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para el cual nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Ese es el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí lo tiene. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ve? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos dio eso, dándonos a conocer el misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de su voluntad. No otro misterio, sino el misterio de su voluntad, de qué era lo que Él quería de nosotros, según su beneplácito, lo que a Él le agrada, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, pues por medio de Él las creó. En la dispensación, o sea, en la dispensación es como el tiempo de Elías, el tiempo de Daniel, el tiempo de Moisés, el tiempo de Malaquías, el tiempo de una dispensación. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Este tiempo es el cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, o sea, reunir las cosas en Él, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Las cosas que están en el cielo, en los cielos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia. En él, asimismo, o sea, en él, de esa manera, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, destinados a ser, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según lo que él decidió, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, o sea, para alabar su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también ustedes, todos, o sea, todos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuchen, no dice habiendo estado en una religión, no, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Aquí dice enseguida, el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación quiere decir el evangelio de la salvación nuestra. Y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea, no es el Espíritu Santo ese que lo hace hablar en lenguas, esto, lo otro, no, sino el Espíritu Santo de la promesa. O sea, se nos prometió por medio del Espíritu Santo, que son las arras. Usted sabe que las arras no es dinero verdadero, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, es como las arras que se les dan a las novias, es hasta que recibamos, hasta la redención, o sea, hasta que seamos redimidos. Y luego dice, de la posición adquirida, de lo que Dios nos prometió, para alabanza de su gloria. ¿Sí? ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús, que lo mismo digo yo de ustedes, y de nuestro amor para con todos los santos, o sea, con todos los hermanos santos, no ceso de dar, o sea, no paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre, que es nuestro Señor también, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ven? Verso 18 dice, alumbrando los ojos de su entendimiento. Recuerde que la palabra dice ver. Si pueden ver, o sea, si pueden entender. Por eso dice aquí, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, o los ha llamado a ustedes, y a mí, claro. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Luego dice, y cuál la supereminente, o sea, la verdadera, la tangible prácticamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Quiere decir que esta grandeza de su poder es parte de nuestra herencia, porque dice resucitándole de los muertos, y a los que hayamos quedado, nosotros los que habremos, dice Pablo, les digo un misterio, me parece que está en Gálatas, y aquí les digo un misterio, no todos moriremos, pero nosotros los que vivimos, dice, nosotros los que vivimos, no dice no todos moriremos, dice nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron en Cristo, esto es a los muertos que murieron en Cristo, sino que ellos serán resucitados primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ve? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Quiere decir, así seremos resucitados nosotros también. Dice, y sentándole a su diestra, esto es, y sentándolo sobre su poder, esto es, dándole su poder en los lugares celestiales.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. He ahí el asunto de por qué es tan importante bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, y sobre todo nombre que se nombra. Entonces no hay nombre más grande en el cual, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre del Señor Jesucristo. No solo en este siglo es el más grande nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Pablo hablaba del tiempo de ellos, sino también en el venidero estaba hablando de nosotros. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Otra vez digo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí quiero hacer una reflexión para ustedes, que no sé si lo he enseñado o no, pero era importante leer primero todo esto para terminar en el último verso, o en los últimos dos versos, donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De sí mismo, de Cristo, del Señor Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego dice de la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud, la cual es su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Dios. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Eterno. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Bien. Si entendieron eso, yo espero que sí. Lo que nos está diciendo Pablo ahí, que la iglesia, comenzando desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, Pedro, Pablo y todos los apóstoles y todos los creyentes que creyeron en ellos y los que creyeron después de ellos y los otros que creyeron después en la tercera, cuarta, quinta, sexta generación, hasta la séptima, hasta nuestro tiempo, no generación sino tiempos, 7 tiempos, 7 sellos, 7 iglesias, 7 truenos, 7 todo, ven. Porque hay quienes dicen, nosotros ya tenemos los truenos, nosotros ya sabemos que son los truenos. ¿De verdad lo saben? Entonces, ¿por qué niegan las palabras de Pablo? El que niega las palabras de Pablo está negando la palabra de Cristo Jesús. El que niega las palabras de Pedro hace lo mismo. El que dice, pues yo no creo esto, pues hace lo mismo. Déjenme le digo, después de Pablo, el que siguió para nosotros, bueno, para todo el mundo, fue Policarpo, me parece. Policarpo, creo que sí. A ver, déjenme, no quiero equivocarme. Fue primero Pablo, luego fue... parece que sí, fue Policarpo. Creo que sí. Y luego fue Ireneo. Primero fue Policarpo, luego fue Ireneo. Policarpo fue discípulo de Pablo. Ireneo fue discípulo de Juan un tiempo, de principio. Y luego fue, no me acuerdo si parece que Martín de Tours, que ya estamos hablando de la generación de la Iglesia Católica, es cuando entra el oscurantismo. Bueno, la Iglesia Católica pudiera decir que ellos tienen los 7 truenos y no los tienen, porque niegan toda la palabra que enseñaron estas 4 personas. Solo aceptan la de Pablo, los demás alguna cosita, sí, pero lo de Pablo era lo que traía Ireneo y era lo que Policarpo y era lo que traía Ireneo y era lo que traía Martín. Es el mismo evangelio, no hay muchos evangelios, es uno solo. Pero no creyeron.
¿Por qué? Porque los renegados, los que van diciendo yo no creo esto, yo no creo lo otro, formaron una religión, el espíritu contrario a la palabra, el espíritu anticristo, antipalabra. Entró en ellos y ellos a través de judíos que se fingían cristianos, etcétera, etcétera, pero que siguieron creyendo en el judaísmo. Ellos todavía existen, pasaron a través del catolicismo y todavía existen. La doctrina judaica todavía existe, o la doctrina de los fariseos todavía existe. Entonces ellos ahora tratan de meter cositas entre nosotros, como lo hicieron en aquella ocasión. Empezaron a meter cositas y se fueron haciendo grupos grandes. Luego un día los poderosos, los judíos poderosos, le dijeron a este señor que se llamaba Constantino, rey de Roma, le dijeron pues esto y esto, y yo probablemente les haya preguntado pues ¿por qué pelean? Esto y esto y esto y esto. Pues está mal. Entonces ellos le propusieron eso, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos reúnes en lugar de para que se eviten las persecuciones de la iglesia y que esto y que el otro? Sí, ¿por qué no? Y llámalos a todos y vamos a tener un concilio. Ese se llamó el primer concilio de Nicea, Roma, año 300 más o menos 60 después del Señor Jesús, casi 400 años. Bueno, allí se concilió la Iglesia Católica, allí se concibió. Allí salió el jinete con el caballo blanco y luego el que lo montaba, pues en este caso era Constantino. Y luego a Constantino se le dio una corona. Él ya tenía una corona, pero era de un rey terrenal, pero ahora se le dio la corona de un rey celestial en su posición. Rey de los creyentes y rey de Roma, rey del mundo, se puede decir así. Y como era una Roma en decadencia, pues él vio la oportunidad por este medio de conquistar todo. Ellos siempre fueron conquistadores como Satanás. Entonces, ahí se inicia la Iglesia Católica y se le da la corona a esa persona y salió venciendo para vencer. Bueno, esa persona no traía, si se fijan, no traía una espada, que es la palabra de Dios, traía un arco, lo cual quiere decir que no traía la doctrina verdadera. Así, muy sencillo, se los explico, para no hacer muy largo esto. Entonces, esto corre casi por 1000 años o por ahí, 1100 años, algo así, el oscurantismo. Y luego surge Martín Lutero, un monje católico al cual Dios le abrió los ojos, le dio esto mismo que nos dio a nosotros y dijo, por aquí va la cosa, esto no está bien. Y le protestó a la Iglesia Católica. O sea, comienza la reforma. Luego, muchos creyeron en Lutero, pero muchos no. A ver, los que creyeron son santos que están esperando la resurrección. Los que creyeron a Pablo son santos, los que están esperando la resurrección. Los que creyeron a Ireneo, están esperando la resurrección. Los que creyeron a Policarpo primero, están esperando la resurrección. Los que creyeron a Ireneo están esperando la resurrección. Lógicamente los que creyeron a los demás apóstoles están esperando la resurrección. Los que creyeron a Martín Caballero, como lo llaman la Iglesia Católica, San Martín Caballero, los que creyeron a él están esperando la resurrección. Luego entra el oscurantismo, no hay resurrección. Allí sale el caballo negro. Y el que lo monta, pero antes, si ustedes se fijan, sale el caballo rojo, el cual comienza a matar a los cristianos, y ese es el problema en el tiempo de Nerón. Sale el caballo rojo y se le da una espada para que mate. Rojo es sangre. Entonces hay matanza de cristianos por todos lados. Y es cuando Nerón muere, que le sigue otro rey y luego le sigue el del que estamos hablando, Constantino. Entonces este es el que junta la iglesia. Entonces allí el caballo blanco salió antes, cuando se empezaron a hacer los grupos. Pero luego ya le dan la corona en el tiempo de Constantino. Bien, entonces
después sale, o sea, ahí entra el caballo negro, oscurantismo, durante 1000 años y cachito. Después sale Lutero. Cuando sale Lutero, entonces sale el caballo que lleva la balanza. El caballo, ¿qué es? Jovero, ¿no? ¿Es un caballo jovero? Creo que sí. Creo que sí, ya dije blanco, rojo, negro. Y sale el caballo jovero allí en ese tiempo. Y lleva una balanza en su mano. Y va... No, eso sale durante el oscurantismo. Por eso es que Lutero sale, porque dice no dañes el trigo ni el aceite. No dañes el vino ni el aceite. Por eso es que sale Lutero. Entonces, por esa pequeñísima porción que quedó. Entonces, después sale el caballo ese de colores mezclados, que es como jovero, negro, alazán, tordillo, parditordillo, de los 3 colores combinados, pues, le dan ese color para que no batalle. Entonces, cuando sale ese caballo, es cuando sale Lutero, Martín Lutero. Y en el tiempo de Martín Lutero, cuando él muere, todos los que creyeron en Martín Lutero de primero, antes de que él muriera, o todavía en el tiempo que murió, un poco más adelante, todos los que salieron de él, están esperando la resurrección. Toda esa iglesia. Luego, después de Lutero, salen religiones, y de una religión de esas, sale la anglicana, de donde sale John Wesley. Luego, todos los que creyeron en el mensaje de John Wesley están esperando la resurrección. Quizá los que salieron del mensaje de Calvino también, de Spurgeon también, quizás. Pero estamos hablando de los mensajeros. Entonces, los que salieron de John Wesley también están esperando la resurrección. Pero apenas moría el mensajero y se levantaban iglesias. O sea, era mucho más rápido que de principio, cuando Pablo, porque todavía estaba el león de la tribu de Judá allí y todavía los ponía quietos. Pero ya acá salió el espíritu con cara de hombre, o sea, inteligencia. Y por medio de la inteligencia fue caminando la iglesia, más que por medio de la espiritualidad, fue por medio de la inteligencia. Y entonces nace la iglesia anglicana cuando muere Wesley. Y luego de la anglicana, que viene a dar Estados Unidos, sale hermano Branham. Y todos los que creyeron a Wesley, antes de que se formara una religión organizada, todos esos están esperando la resurrección. Luego sale hermano Branham acá en Estados Unidos, comienza su ministerio mundial, porque los otros no fueron mundiales. Para que se entienda, el único ministerio mundial fue el de la Iglesia Católica, de los papas. Pero aquí era un mensajero, dominaba cierta parte, como Pablo trajo el evangelio a los gentiles hasta Roma, pero para acá no se conocía nada de eso. Parte de Europa se conoció hasta mucho después, y eso por la Iglesia Católica, que llevó el evangelio a España y otras partes más al oeste de Europa. Perdón, oeste es como para el norte de Europa, no es para, pues sí, es para otro, Europa del Este, sí. Y luego eso se extendió en las partes más que nada de Arabia, de por allá del Medio Oriente. Luego viene hermano Branham, y su ministerio prácticamente es mundial. Entonces, salen muchos creyentes de este evangelio de todo el mundo, y todos los que ya descansan, antes de que este mensaje se hiciera líneas,
antes de que este mensaje se fuera perdiendo, porque se va perdiendo. O sea, el mensaje en realidad no es lo que te salva, es el evangelio verdadero. Entonces, hermano Branham predicaba el evangelio verdadero, por eso decía, si Pablo pasa, yo paso. Si Pablo pasa con su gente, yo paso con mi gente. ¿Ven? Pero alguien empieza el fanatismo, y el fanatismo es el que comienza a hacer las divisiones. Porque hermano Branham habló de la carpa, y entonces salen unos y dicen, somos los de la carpa. Bueno, no son cristianos, son de la carpa. Y luego otros se comienzan a bautizar en el nombre del hermano Branham, pues no, nunca leyeron esta epístola, que dice que no hay nombre más grande. Es el nombre que se nombra sobre todo nombre. Hermano William Branham, no. Señor Jesucristo. Ese es el nombre más grande dado a los hombres. Y dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ve, o sea, no hay que cambiar esa cosa. Eso no se puede, no se debe de cambiar porque nos salimos del evangelio. Entonces, no, pero el mensaje dice, no me cuente. No me cuente. Cuando usted diga, la Biblia dice, ¿por qué? Porque los profetas todos erraron. Yo tuve una cierta discusión, no una discusión, sino una plática con un hermano, tratando de convencerlo de que decir que el hermano Branham era infalible es decir que él era Dios, y que eso es idolatría. Porque él tenía fallas, sí. Sí, por ahí estaba viendo yo una cosa que decía hermano Branham, la cual ni siquiera está en la Biblia, o no de esa manera. Por ejemplo, hermano Branham decía, porque ni una sola hoja se mueve, porque el viento no mueve ni siquiera una hoja si no es la voluntad de Dios. Curiosamente eso usted no lo encuentra en la Biblia. Usted lo encuentra en El Quijote de la Mancha, una novela de Cervantes, una novela española. Ve, no es una frase bíblica, pero sí es verdad. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Eso es una verdad, pero eso no está en la Biblia. Entonces, digo yo, para conocer el evangelio verdadero hay que leer la Biblia, pero también hay que leerla con los ojos espirituales, con el entendimiento espiritual, para poder entender estas cosas y no irnos detrás de las líneas, como ahora que sacan el ministerio de las cintas. ¿Dónde se había visto eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque que yo sepa, las cintas no pueden ser enseñadas por Dios mismo. Ahora, ¿no las predicó el profeta? Que en paz descanse. Sí, las predicó el profeta. ¿Que no erraba el profeta? Sí, sí erraba. Ese es uno de los errores, y yo he encontrado varios errores en sus predicaciones, porque él decía a veces cosas que oía de otros también, o que alguien le decía y él lo tomaba como sí, pues al cabo es verdad, pero no está en la Biblia. Entonces, el Señor dice esto, no, el Señor no dice esto. Ustedes lean, por ejemplo, la Navidad, como la explica el hermano Branham. Y él habla de los Reyes Magos, y no eran magos. Claramente la Biblia no dice que fueran reyes. Y él habla de los Reyes Magos. Y la Biblia no dice que fueran reyes, solo que eran magos. Y luego él habla de 3 Reyes Magos. Y la Biblia no dice que fueran 3. Solamente dice unos Reyes Magos llegaron de Oriente. No dice cuántos eran. Entonces hay detalles así. Bueno, pero es que le regalaron mirra, oro e incienso. Esos fueron 3 que le regalaron eso. Pero ¿vendrían ellos solos? Se dice que no, que era una caravana. Ahora, ellos nunca viajaban así solos entre grupitos de 3. Acuérdense que había salteadores en los desiertos. Entonces tendría que ser una caravana. ¿Cuántos eran magos? Pues quién sabe. Ve. Entonces son ideas, pero no está en la Biblia eso de que fueran reyes. Sí, entonces allí tienen un detalle. O sea, detalles así
y uno los puede ver. Y no son errores que te pierden o te esto o te lo otro. No, pero alguien los agarra y se agarra de eso y se equivoca, se va de lado. Y es lo que comienzan las religiones. Uno oyó que la carpa, y dijo, hay que hacer una carpa y hay que trabajar en esto con el mensaje, y empezó a componerle alabanzas al hermano Branham. Dice Dios aquí que hay que componerle alabanzas al hermano Branham. No, vea, dice aquí en el verso 17, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ve? En el conocimiento de Él. Que nosotros le conozcamos a Él, en Cristo Jesús, que nos demos cuenta de qué es lo que Él quiere de nosotros. Eso es lo que dice. Luego aquí dice, más arriba dice, vea, dice, en el verso 11, en Él asimismo, o sea, en Él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, o sea, lo que Él se propuso, del que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. ¿Ve? A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, no para alabanza de gloria de algún hombre, sino de Él. La alabanza y la gloria y la honra, todo es para Él. Dice, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, ¿ve? En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de nuestra salvación. Dice el mensaje de nuestra salvación, no, dice el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús. No, acá es más, se habla más. Hermano Branham, y toda la gloria es para el hermano Branham. ¿No es eso idolatría acaso? Cuando el hermano Branham no escribió un evangelio, simplemente trajo la revelación del evangelio. Entonces, ¿estamos honrando al mensajero y no al que mandó el mensaje? ¿No estamos mal en eso? Yo digo que sí. Vea, el mensaje está en la cinta, no es un ministerio. El ministerio lo tiene el mensajero. El ministerio lo tiene el apóstol, el enviado. Perdón, sí, el enviado es el que tiene, no los papeles. El ministerio no lo tiene la Biblia. El ministerio lo tiene el que interpreta la Biblia, el que Dios le da el conocimiento de la Biblia para enseñarla, para predicarla, sobre todo para enseñarla, para preparar a los que serán su iglesia. Amén. Y esto es lo que me toca a mí hacer, enseñar a los que serán la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales esperamos su venida. Y nos estamos preparando para eso. Yo espero que hayan entendido todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean bendecidos todos. Y espero que les agrade esta pequeña charla. Dios los bendiga y esté con ustedes. Hasta luego.